Bueno, y regresemos al tema de la semana. Indudablemente que el tema de la semana tiene que ver con el fallo del Consejo de Estado, organismo que decretó la nulidad de la elección de la gobernadora del departamento, Oneida Pinto Pérez. Ella anteayer viajó a la capital del país y por horas y enseguida se regresó a la ciudad de Riohacha. Suponemos, a notificarse del fallo, y ayer atendió muy serena durante todo el día en su despacho. Se ve muy serena, muy tranquila y dispuesta a seguir en la actividad política. Está ultimando los detalles con mucha serenidad para entregar el cargo en los próximos días, aunque no se sabe a ciencia cierta qué pueda ocurrir. Pues bien, aquí en Guajira Estéreo seguimos escuchando las voces autorizadas, las diversas interpretaciones jurídicas. Por ejemplo, en las últimas horas, aquí en Guajira Estéreo tuvimos la oportunidad de escuchar al magistrado del Consejo de Estado, Alberto Yepes. También estuvo interviniendo el abogado Francisco Cuello Duarte. Ahora nos complace saludar en la capital del país al profesional del derecho, oriundo del departamento de La Guajira, José Manuel Abuchaibe, muy conocido en esta sección del país, muy conocido en Colombia porque él es un abogado muy prestigioso, especializado en derecho electoral y dedicado a resolver litigios en diferentes partes, en diferentes departamentos de Colombia. Él está en la línea informativa de Guajira Estéreo. Doctor José Manuel Abuchaibe, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Pepe. Un saludo muy especial a la vasta audiencia de ese prestigioso noticiero. Queremos conocer la interpretación que usted le da a este fallo del Consejo de Estado. Bueno, Pepe, la verdad, yo quiero explicarle en forma sencilla a todos los guajiros lo que sucedió con este fallo que anuló la elección de Oneida Pinto. En mi concepto, cuando Oneida Pinto se inscribió como candidata, estaba habilitada y no existía normatividad ni antecedentes jurídicos jurisprudenciales que le impidiera hacerlo dentro de ese parámetro que había de un año antes del día de la elección, porque ese fue el parámetro, el día de la elección, un año antes, y por eso renunció en julio dentro de ese año, y así lo asimiló también un concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil que también decía un año antes del día de elección. Veamos qué fue lo que sucedió. Es que la Corte Constitucional, cuando estudia la exequibilidad del parágrafo tercero del artículo 29 de la ley 1475 del 2011, en sentencia C490 del 2011, se condiciona la aplicación del régimen de los congresistas, o sea, no podría superar las inhabilidades de los alcaldes al régimen de los congresistas, y ustedes saben que en ese régimen de congresistas se habla de un año antes cuando se ocupa un cargo oficial con autoridad administrativa, etcétera, un año antes del día de las elecciones. Lo que pasa es que comenzamos a analizar el fallo. El doctor Alberto Yepes, a quien respeto mucho, fue litigante y lo conozco bien, venía condicionando circunstancias jurídicas. En el 2013 aclaró un voto cuando la sección quinta impuso el criterio de esa sentencia C490, cuando el gobernador de Bolívar, y dijo que antes de la elección, escuchen bien, fue en una providencia, el doctor Yepes aclara y salva el voto y se opone a esa sentencia que él menciona en un recorrido que hace de jurisprudencia, de fallo de la sección primera, de la sección quinta y de la Corte Constitucional. Pero si ustedes analizan, cuando ven la providencia, él menciona que la Corte Constitucional produce en una sentencia y un fallo en el 2013 sobre tutela, y menciona que se refirió
a las incompatibilidades, porque el problema ahora fue las incompatibilidades. Nosotros entendíamos que las inhabilidades e incompatibilidades se redujeron todas a una sola inhabilidad, o sea, las incompatibilidades ya no eran 24 meses, y eso sí lo aceptó la Corte, se redujeron a 12 meses y por lo tanto se asimilaba a una inhabilidad que se aplicaba el extremo o el punto de referencia del día de elecciones. Aquí se modificó, para que ustedes entiendan sencillamente que ya no era el día de elecciones, sino el día de inscripción, de acuerdo a esta providencia que redactó el doctor Alberto Yepes. Pero mire, él mismo hace un pronunciamiento sobre esa sentencia de la Corte del 2013 y dice que en esa oportunidad la Corte no envió un mensaje claro en relación con el extremo temporal final de la prohibición objeto de estudio, ya que si bien fue enfática en determinar que aquella se redujo de 24 a 12 meses, algunas veces lo valoró hasta la inscripción y otras hasta la elección. ¿Cuándo se produjo esta modificación? Para que ustedes se sorprendan que a nosotros se nos está aplicando una circunstancia que no existía al momento en que Oneida Pinto se escribió. Se aplica la sentencia SU 625 del 1 de octubre del 2015, mucho después, ya casi próximo a las elecciones. Es cuando se enfatiza que la incompatibilidad se redujo de 24 a 12 meses y se logró evidenciar que la prohibición que ocupa la atención de la sala de la Corte Constitucional debe tener como momento de referencia la inscripción y no la elección. Mucho después, cuando la Corte Constitucional se pronuncia, y es cuando dice, por eso es que estamos hablando lo que dice en términos jurídicos extremo temporal inicial, aquí ya se refiere a la inscripción, pero cómo iba Oneida Pinto y sus asesores poder vislumbrar que esto se iba a modificar todo en la Constitución para los congresistas el día de las elecciones. Aquí comienza en una situación prácticamente haciendo malabares jurídicos, se van hasta este punto del día de la inscripción, y es cuando la Corte Constitucional avala en el 2015, el 1 de octubre, que a partir de el momento de la inscripción. Es lo que viene entonces a constituir el punto del fallo del doctor Alberto Yepes y de la sala, cuando dice que se unifica la jurisprudencia como primer punto la definición del extremo temporal inicial de la incompatibilidad prevista. No estamos hablando de inhabilidad, sino de incompatibilidad, porque es que muchos decían que ella estaba inhabilitada. No, aquí se está aplicando la incompatibilidad, que era un factor, una figura jurídica que estaba en discusión y que todos asimilábamos a la inhabilidad, y que la inhabilidad era una sola. Entonces, de 24 a 12 meses estábamos aplicando eso. Entonces, habla de la incompatibilidad prevista para alcaldes y gobernadores cuando unifica jurisprudencia y dice que el punto de referencia, o como dicen ellos, extremo temporal inicial, ya no es el día de elecciones, sino el día de la inscripción. Como Oneida renunció, creo que el 25 de julio o el 21 de julio, y se inscribió fue en junio, no completa el año y llega y le aplican este fallo que unificaron jurisprudencia. O sea, si ustedes analizan, si hay una situación injusta para Oneida Pinto, pero ellos, en forma astuta, le reconocen a Oneida su periodo y dice que su periodo fue legal. Fue legal hasta el día en que quede ejecutoriado el fallo, o sea, no le ven ninguna situación de ilegalidad al desempeño de Oneida como gobernadora. Y por eso dice que este fallo es hacia el futuro. Es un fallo hacia el futuro, unas contradicciones que crean dudas jurídicas en muchos aspectos. Yo, con todo el respeto de la sesión quinta, debieron aplicarlo, pero si era hacia el futuro no le cobijaba a Oneida Pinto. Pero bueno, tenían que sentar unos precedentes y así lo sentaron cuando ya lleguen y manifiestan al final que ningún alcalde y gobernador podrá renunciar en su periodo dentro de los 4 años, quedaban inhabilitados, etcétera, etcétera. Pero dejo claros a la opinión pública de La Guajira que las circunstancias de Oneida Pinto fueron especiales para poder anular su elección como gobernadora. Mire todo el enredo que le estoy diciendo, todo un enredo, porque se hizo todo un análisis de fallos a favor, de fallos en contra, porque que fallos en contra yo no encontré, y lo que se encontraron eran fallos a favor que decían que era desde el día de la elección, sino que posteriormente
Alberto Yepes, que era el que venía en contra de la posición porque salvó el voto, logra imponer un criterio, logra convencer a la sala, y es cuando viene que Oneida Pinto debió contabilizar la inhabilidad desde el día de la inscripción y no desde el día de la elección. Ella lo hizo desde el día de la elección porque esa era la regla del juego en ese momento, era la norma vigente, el artículo 29.1475, era la sentencia de la C490 del 2011 vigente, era el concepto del Consejo de Estado que decía que era a partir de la elección, lo dice la Constitución para los congresistas, porque el régimen no podía ser superior, entonces no había duda que era el día de la elección, pero aquí en una situación de bastante análisis jurídico, se llega a la conclusión que aquí se está aplicando la incompatibilidad como inhabilidad, y aquí se explica otro extremo inicial diferente que es el día de la inscripción. Prácticamente, Pepe, ese es el fondo del fallo por el cual se anuló la elección de Oneida Pinto. Doctor José Manuel Abuchaibe, en términos humanos, señor doctor Abuchaibe, lo escuchamos bien. Sí. En términos humanos, se podría interpretar que la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, resultó siendo víctima de la falta de claridad jurídica para este tipo de casos, tanto así que el Consejo de Estado aprovechó su proceso para unificar jurisprudencia. Sí, exactamente, Pepe. Mira que ya le están aplicando un fallo de la Corte Constitucional del 1 de octubre del 2015, cuando ella ya estaba inscrita, cuando ya el proceso electoral estaba próximo a efectuarse, y es donde él dice la Corte Constitucional en forma clara que el extremo inicial para contabilizar la incompatibilidad como inhabilidad es la inscripción y no la elección. Ese es cuando se comienza a dilucidar que era a partir de la inscripción. Ya Oneida Pinto había terminado su proceso electoral, ella estaba próxima a ser elegida, pero llega con retroactividad. Por eso el enredo que tiene el Consejo de Estado, le dice que su periodo es legal hasta el día de la ejecutoria, no pone en duda su periodo, y además dice con claridad que este fallo es hacia el futuro, lo cual los pone una dudar hacia el futuro, pero se la aplican a ella con retroactividad, porque es que se la están aplicando. Dicen, los efectos, tendrá efecto es non hacia el futuro, declara nulidad, pero dice, de conformidad con lo expuesto de la parte constitutiva, esta providencia tendrá efecto es non hacia el futuro. Es una circunstancia como diciendo, bueno, nos lavamos las manos, se la aplicamos a Oneida Pinto y sentamos un precedente de unificación de jurisprudencia, que era el fondo de todo esto, decirle a todo el pueblo de Colombia que ellos sentaban jurisprudencia en cuanto a que a partir de ahora ningún gobernador, ningún alcalde puede renunciar en sus 4 años por el cual fue elegido. Dice que aquí se privilegia el mandato de los elegidos y no de los electores y no de los elegidos. Ninguno podrá renunciar en sus periodos, por eso comenzaron ayer a sacar conclusiones que podía afectar a muchos funcionarios que piensan renunciar. Circunstancia que no queda tampoco muy grande para que comiencen a demandar y aplicar el derecho de igualdad, que es un principio constitucional, uno de los valores de la Constitución, la igualdad. Si comenzaron a aplicarse los alcaldes y gobernadores, se la van a aplicar a todo el mundo, pero hoy se dice el espectador que el caso de Vargas Lleras tiene un acto que es la ley de equilibrio de poderes, el acto de equilibrio de poderes, etcétera. Pero es que la Constitución tiene uno de los valores que es el principio de igualdad. Como le digo, esto va a originar los efectos de la sentencia de Oneida Pinto, que es una sentencia histórica, va a dar mucho de qué hablar. Porque que ellos lo hicieron de una manera, no sé qué, cómo construye toda una situación, y hablan cuando hacen los análisis de que no pueden renunciar porque no, una persona que tiene un mandato popular impera ante cualquier norma legal. O sea, si usted fue elegido vicepresidente de Colombia por 4 años, el mandato popular está por encima de cualquier legislación. Toda esta, si nosotros comenzamos a hacer análisis, va a dar origen para demandar presidente, ya nadie podrá renunciar a su cargo, porque es que la gente está diciendo, esto se refiere a alcalde y gobernador. Efectivamente,
hasta que haya demandas, porque va a haber demandas aplicando los mismos argumentos jurídicos que sirvieron de sustento para sacar esta unificación de jurisprudencia, para que la sección quinta lo aplique a todos los niveles debido a un principio de igualdad que tienen que tener todos los funcionarios públicos en Colombia. De todas maneras, yo tengo todo el respeto, tengo la mayor solidaridad con Oneida, porque en ningún momento se inscribió inhabilitada. Ella no, en ese momento no existía norma ni jurisprudencia que le dijera que estaba inhabilitada. Yo veo las redes sociales atacando de que se sabía. No, ustedes lean con detenimiento el fallo y se dan cuenta de que el enredo sigue y el enredo va y viene y termina después diciendo que cuando la Corte en el 1 de octubre del 2015 ya unifica y dice que el punto de referencia no es el día de elecciones sino el día de inscripciones. Ya era tarde, ya Oneida estaba inscrita, ya se había surtido todo un proceso, Pepe. Esa fue la realidad de lo que está sucediendo con este fallo, que yo trato de explicar de la manera más sencilla para que lo entiendan, no en defensa de Oneida, sino en defensa del Estado de Derecho, porque yo siempre he observado aquí en Bogotá como abogado litigante que se cumplan las leyes, que sean serias en este aspecto. Tengo la mayor referencia de los magistrados, especialmente Alberto Yepes, amigo, lo conozco bien, pero siempre tienen estas discusiones jurídicas que todavía no sabe cómo se inició lo que está en este proceso, y por eso va a tener efecto de mucha contundencia en el futuro cuando vengan nuevas elecciones, porque se lo van a querer aplicar a todos los funcionarios públicos en Colombia. Doctora Buchaibe, este fallo contra la gobernadora de La Guajira ha tenido, como usted sabe, múltiples o diversas, más bien, interpretaciones jurídicas. Se dice que este fallo del Consejo de Estado, en este fallo se aprovechó el caso de la gobernadora para intervenir a la alta política, por ejemplo, para impedir la candidatura a la presidencia de Germán Vargas Lleras, para impedir que él renuncie a la vicepresidencia para lanzarse a la presidencia, y para atajar también aspiraciones como la de Alejandro Char en Barranquilla como alcalde, que también aspiraba a renunciar para lanzarse a la vicepresidencia. ¿Cuál es la interpretación o cuáles son los comentarios que usted ha escuchado sobre el particular? Bueno, como lo venía diciendo, en el caso de Char en Barranquilla sí le es directo porque está hablando de alcaldes y gobernadores. En el caso del vicepresidente, ayer el Espectador saca unas conclusiones jurídicas que le afectaba. Hoy corrige y dice que no, que hay un acto legislativo de equilibrio de poderes donde le dice que la inhabilidad se podía surtir renunciando un año antes. Eso nosotros recordamos cuando el doctor Uribe pidió que no lo fueran a inhabilitar, que le dejaran un año de renuncia. Efectivamente, ellos hablan que es la Constitución, un acto legislativo, pero yo pregunto, la Constitución tiene principios y valores. Los principios y valores son el derecho de igualdad, que es un artículo 13. Se impone ante esta decisión que todo el mundo vio que tenía nombre propio. ¿Podría la sección quinta hacer caso omiso a una demanda electoral aplicando el derecho de igualdad, principios y valores de la Constitución que privilegia cualquier otra circunstancia prevista en la misma Constitución? Esto va a dar mucho de qué hablar. Las circunstancias ya la están anunciando. Posiblemente tendría objetivo más grande que el de Oneida Pinto. Creo que Oneida para mí fue víctima de una circunstancia ante esta unificación de jurisprudencia, porque los guajiros a veces nos ponemos a pensar que estamos de mala, que están persiguiendo a nuestros gobernantes. Bueno, yo veo y lo explico, en este caso Oneida no es culpable, en ningún momento se inscribió a sabiendas de que estaba inhabilitada, y dejamos en claro esto. Estamos cuestionando un fallo que va a dar mucho de qué hablar, y ustedes lo están diciendo, va a tener efecto hacia el futuro para muchas personas en Colombia, porque es que no se puede decir ahora que los que tienen que cumplir el mandato popular son los alcaldes y gobernadores por 4 años y lo demás, ¿por qué no? Entonces, ¿en qué
país vivimos donde se privilegia el principio del derecho de igualdad para todo el mundo. En las elecciones debe haber igualdad. Si tú tienes que cumplir tus 4 años, lo tienen que cumplir todos los funcionarios de abajo hacia arriba. Circunstancias como esas son las que van a dar que hablar. Yo creo que este fallo lo van a corregir, porque habla de unificación de jurisprudencia. Eso no sé qué pasó aquí, los 4 magistrados votaron, yo lo estoy analizando. Bueno, comencemos entonces qué va a pasar en Colombia, donde hay una inestabilidad jurídica. La Corte una vez dice una cosa, aquí no pueden modificar. Bueno, si lo hacen posteriormente tendrán que explicarlo bien, pero a simple vista se ve una injusticia. Se le aplica a los gobernadores y alcaldes sus 4 años que tienen que obedecer el mandato popular, y los demás, ¿por qué no van a obedecerlo? Bueno, esas son las dudas que quedan de este fallo, son los efectos que dicen del fallo de Oneida Pinto para todo el país. Doctora Buchaibe, muchísimas gracias, muy amable por aceptar la invitación de Guajira Estéreo. Bueno, muchas gracias, Pepe. Se ha dirigido a la opinión pública desde la capital del país el profesional del derecho José Manuel Buchaibe Escolar. Él es especializado en derecho electoral y atiende varios litigios en diversas regiones del país.